ser un aniversario, más o menos. Bueno, no había caído en la cuenta, lo que pasa que bueno, el estreno de la película fue el año pasado en el Festival de San Sebastián y este año he estado allí por otros motivos, entonces sí que me he dado cuenta de que la horquilla esa que estamos, digamos, estamos ahora mismo como al final de que se cumpla ese año, ¿no? De ese ciclo. La idea era que estuviera aquí también la actriz principal de la película, Mariana Álvarez. Por motivos laborales pues no ha podido asistir y bueno, está el cine español como para decir que no a un trabajillo. Entonces bueno, lamentamos mucho que no esté aquí, pero Fernando seguro que nos puede dar buena cuenta de lo que es el proyecto, de cómo nace y de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hoy hemos contado y oído esta mañana aquí. Para los que no hayáis visto la película ni la conozcáis, poneros un poco en contexto. En la herida conocemos a Ana, es la protagonista. Es una chica de 28 años que bueno, se siente útil y satisfecha con las cosas que hace, con su trabajo, con su día a día, pero fuera de la jornada laboral pues tiene serios problemas para relacionarse con la sociedad. Socialmente torpe, incluso agresiva, incluso llega a autolesionarse, ¿no? El problema se va acrecentando a lo largo que avanza la película. Lo que le pasa a Ana es que tiene trastorno límite de personalidad y lo peor de lo que le pasa es que ella misma no lo sabe que lo tiene. Y el resto de las personas que la rodean tampoco. Entonces, bueno, a partir de ese contexto nace la herida. Me gustaría que pusiéramos el tráiler de la película, son 15 segunditos, pero creo que es muy inspirador. Fernando, sí. Te inicio con unas preguntas y bueno, vale. La idea es, bueno, como decía Laura, no hemos tenido tiempo para el debate anterior. La idea de esta última ponencia era que, según habláramos con Fernando, pues la gente que se sintiera identificado, que le surgiera alguna pregunta, la hiciera. Pero bueno, vamos un poco sobre la marcha en este caso. Si no tengo mal entendido, la película iba a nacer como un documental sobre el trastorno límite de personalidad. De hecho, tú te sumergiste en este trastorno hablando con personas afectadas, familiares, profesionales. ¿En qué momento decides que no sea un documental y ficcionarlo todo? Bueno, yo empecé exactamente, como bien decías, a introducirme en el tema de cara a hacer un documental, ¿no? Estuve en contacto con gente que padecía trastornos límite y estuve también en contacto con psicólogos, con psiquiatras y digamos que durante ese proceso fui acotando porque yo quería como centrarme en algún caso concreto, no quería hacer... De alguna manera era como la película, ¿no? Que se ciña un personaje. El documental quería que fuese un poco eso. Me parecía un tema amplio, lo suficientemente amplio y yo lo suficientemente profano al tema como para no meterme a hacer algo, digamos, que pretendiese abarcarlo en su totalidad. Entonces quería ceñirme a un caso concreto. Conforme iba tratando con gente y, digamos, teniendo más relación, a mí me dio la sensación de que no iba a ser bueno, de alguna manera, para esas personas que estaban colaborando conmigo en un principio, pero, digamos, continuar con ese proceso, ¿no? Que no iba a ser... que igual yo me iba a llevar un buen material, digamos, de cara a hacer un documental, pero vi como una especie de barrera ética que bueno, hasta no sabía si era 100% real, pero me daba un poco de miedo meterme en un terreno que realmente pudiese ser, digamos, dañino para las personas con las que estaba trabajando. Entonces ahí decidí abortar por completo la idea de hacer el documental y lo dejé completamente parado. Me estuve dedicando a otras cosas y ya fue con el tiempo que seguía leyendo sobre el tema y seguía teniendo cierta resonancia, me seguía interesando, que dije, bueno, igual podría estar bien recuperar toda esa investigación y documentación que hice en su momento de cara a un documental para trasplantarlo al terreno de la ficción, ¿no? Entonces, en la película, en algunos elementos concretos, se alimenta de experiencias concretas que me contó gente a la que pedí permiso, obviamente, para ver si me dejaba utilizar alguna de las cosas que me habían contado, y me lo dieron, y construí el personaje de Ana, digamos, en base a la documentación y la investigación que había hecho para el documental. Buscando en internet críticas sobre la película, opiniones y tal, encontré una frase que me pareció muy llamativa, que creo que resume muy bien el proyecto, que es, no es una película fácil ni cómoda, pero es una película necesaria. ¿Para ti era un objetivo necesario contar la historia de Ana?
Bueno, claro, yo no, eso no sé si, eso creo que yo no lo he dicho. Lo que fuese necesario lo diría. No lo has dicho claro. tú, lo ha dicho un crítico. Ah, lo ha dicho un crítico, vale, vale. No, no, a mí que se diga eso sobre la peli me parece, obviamente es un halago que te digan que la película es necesaria, ¿no? Como que tiene que existir. Para mí, en cierto modo, lo es también. Durante este año hemos tenido mucho feedback y mucha interacción con asociaciones y con gente que, bueno, pues digamos un evento como el que estamos ahora o festivales de cines que tienen que ver con el tema de la salud mental, etcétera. Y yo he notado mucho, digamos, que la acogida, o sea que no sé cómo decirte, como que la gente la ha acogido como una película que, bueno, que trata un tema que querían ver algo sobre ello, porque lo poquito que hay, digamos, o bueno, yo he visto bastante y tiene un tono un poco de telefilm, o digamos un poco tiende al sensacionalismo o al morbo o a ese tipo de cosas. Entonces sí que desde varias de estas organizaciones y tal se ha agradecido como que la película, digamos, intente por lo menos, o sea, nosotros hemos pretendido hacer un retrato riguroso de lo que es, ¿no? Y intentar huir de ese, del sensacionalismo o del morbo. Tú sitúas al personaje de Ana, que como hemos dicho tiene trastorno límite de personalidad, pero en ningún momento se dice en la película, ni siquiera ella sabe que lo tiene. ¿Por qué decides? Creo que para las personas que tienen algún trastorno mental, o tengo la sensación de que el momento más problemático es no darse cuenta o no ser conscientes de lo que les está ocurriendo, porque se encuentran muy, muy perdidos, ellos no se entienden, el resto de las personas que les rodean no les entienden. La excusa o el hecho de plantear a Ana en esas situaciones está hecho a posta. Sí, es completamente deliberado y tiene que ver bastante con... Bueno, antes estaba yo esperando y estaba una de las ponencias en marcha y una de las personas que ha hablado habla de... Supongo que muchos habrán hablado de eso, pero yo solo he estado ese ratito, de la etiqueta, ¿no? Es esquizofrénico y solo vemos al esquizofrénico y no vemos, digamos, el aspecto positivo, sino que solamente lo encasillamos en eso y solo vemos... Y era un poco por evitar justamente eso en la película, o sea, si de alguna manera poníamos en primer término esta persona padece este trastorno concreto, ya todo lo que hiciese o dejase de hacer el personaje se iba a enjuiciar o se iba a pasar por ese tamiz, ¿no? Ah, es porque esta persona tiene este trastorno. Cuando me interesaba más, digamos, plantear una persona, bueno, pues que tiene una serie de problemas y que el espectador intente entender esa problemática que tiene el personaje sin ser como ella consciente de, bueno, habrá quien sí que lo sea, ¿no? Pero sin que le haya dado el dato de que padece ese trastorno concreto. Y por otro lado también la película está muy atada al punto de vista del personaje de ella y no pretende, o sea, todo lo que vemos lo vemos a través de ella y todo lo que, a dónde vamos es a dónde va ella, siempre la seguimos. Entonces no quería que la película supiese más que lo que sabe ella. Entonces, si hubiésemos, digamos, plantado eso en un primer término, esta chica padece, de alguna manera iríamos con ventaja, iría ella más a remolque que nosotros, y yo quería más que nosotros fuésemos a remolque de ella. De hecho, hay una frase en una entrevista tuya que dices que no es una película sobre una enfermedad, sino sobre una persona que tiene una enfermedad. Es un punto de vista muy positivo que nosotros desde la Confederación queremos promover, es decir, no es un enfermo, sino una persona que tiene una enfermedad, que es diferente. Cuando hablamos de las personas. Por avanzar un poquito más, hay otro punto de la película que para nosotros es importante y se habla hoy de aquí, que es el apoyo familiar, lo importante que son las familias como apoyo terapéutico en el proceso de recuperación de la persona. Hay un clip de la película, a ver si lo podemos ver, este. Ningún bien. Tampoco me haces ni... La madre de Ana le recrimina que va a ir a una boda en concreto, ella le dice que no le va a venir bien. Y Ana le recrimina a la madre, tampoco me viene bien tu actitud cobarde para conmigo, y aquí estamos. Acto seguido se va al ordenador y entra en una plataforma como de ayuda mutua. A Ana le falta apoyo familiar en casa y recurre a otro medio para buscar ese apoyo que le falta. Sí, bueno, digamos que en la película su relación con la madre no funciona del todo bien, tampoco funciona la relación con el padre, digamos que el entorno familiar no funciona, tampoco es nada exagerado, o sea, sí que pretendimos que fuese una cosa, pero sí hay algo medio disfuncional ahí.
Y digamos que ella a lo que recurre, porque ella no acude a terapia y ya no tiene un tratamiento, sino a lo que recurre de alguna manera es a lo que sea toda una plataforma, en este caso es a un chat donde conecta con gente que digamos pues con la que es con las únicas personas, bueno, en concreto es una única persona con la que se vuelca del todo, con la que digamos expresa aquellas cosas que no puede expresar con los demás. La película es una película que habla también de las limitaciones y de la fragilidad de la mente humana, es decir, un poco casi uno de cada cuatro, ¿no? A cualquiera nos puede ocurrir algo así. El objetivo final de la película era enterarnos de que Ana tiene este trastorno mental y hacerte sentir que nos puede pasar a cualquiera. O sea, ¿es sentirte identificado con Ana? Sí, vamos, de hecho, había una frase que yo le repetía mucho a Marian, a la actriz, y luego también a otros miembros del equipo, que era: todos somos Ana, lo que pasa que ella lo es más y todo el rato, pero digamos que la problemática que tiene el personaje y muchas de las maneras que tiene de reaccionar a cosas que le ocurren son reacciones que igual podríamos tener nosotros, lo que pasa que digamos es una cosa sistemática, ¿no? Entonces sí, es un poco eso, es ponerte en la piel, o sea, seguir a una persona que está en una situación complicada precisamente porque padece este trastorno, intentar transmitir al espectador lo que puede ser. Intentarlo, no digo conseguirlo, pero intentar transmitir lo que puede ser estar pasando por ello, ¿no? Me hubiera gustado preguntarle a Marian, de hecho era una de las preguntas que tenía previstas. Me resulta muy curioso, bueno, Marian recibe un Goya como mejor actriz. La verdad es que hace un papelazo. A mí lo que me interesaba era saber cómo llega a ponerse en la piel de una persona con una enfermedad mental. Cómo los que estamos aquí sin ser actores podemos llegar a ponernos en la piel de una persona con una enfermedad mental y saber todo lo que se pasa. Y bueno, aunque quiero hablar del final de la película porque creo que tiene mucho sentido, cómo se llega a la recuperación. Entonces, no sé si tú conoces parte del proceso o le ayudaste en parte del proceso. Sí, lo conozco todo. Lo conoces todo, pues, estupendo. Y pues, bueno, Marian fue la primera opción para mí, para hacer la peli, la primera y la única. O sea, no hice casting, no hice pruebas. Pensé que Marian tenía lo que yo creía que necesitaba el personaje, aparte que es una actriz excelente, pero me gustaba, bueno, su mirada especialmente, me parece. Ella pasa gran parte del metraje sola. Y entonces tiene que contar muchas cosas y realmente la herramienta que tienes para hacer eso es la mirada, ¿no? La mirada de Marian es muy poderosa y es capaz de condensar un montón de significado, ¿no? Y yo lo que hice, como el proceso de preparar la película han sido unos 5 años, porque no... Bueno, es un proceso largo entre que consigues el dinero, reúnes el equipo. Desde el principio, como para mí Marian era la primera opción, yo fui pasándole todo el material que yo había utilizado para la preparación de lo que primero fue documental y luego fue un guión de ficción. Entonces le pasé un montón de bibliografía, le pasé un montón de notas, de apuntes que yo tenía y le pasé un montón también de enlaces de sitios que yo visitaba frecuentemente en internet y donde estaba en contacto con gente también. Y esa fue su preparación. Ella en un momento dado se planteó, digamos, establecer un contacto directo con gente que tuviese ese mismo trastorno y yo la frené un poco, no por nada, sino porque digamos que toda esa parte yo consideraba que la había cubierto yo ya y yo iba a dirigirla a ella y era como, bueno, si a priori no es necesario el todo, o sea, si vemos que la cosa va funcionando, igual, precisamente porque yo me había quedado con la espina un poco de si en mi proceso podía ocasionarse algún tipo de perjuicio, lo que sea, no quería, y la mantuve un poco al margen de eso y la preparación fue con toda esa bibliografía, con el guión y con mucho ensayo. Para que os hagáis una idea, una película española se suele ensayar unas 2 semanas, nosotros ensayamos 2 meses. O sea, dedicamos muchísimo tiempo y le pusimos en pie toda la película. Una película media española, pues se hacen las secuencias complicadas y digamos que de ahí la inferencia. Si hemos hecho las complicadas, pues las fáciles las vamos a hacer también. Nosotros hicimos todas, ¿no? 2 meses ensayando todos los días, toda la peli, una y otra vez y una y otra vez.
Una vez tuviste la película acabada, la sometiste al juicio de todas aquellas personas o entidades que te habían ayudado a preparar lo que iba a ser el documental en un principio. Bueno, sobre todo a una persona en concreto que es una psicóloga que bastante especializada en el tema y que me imagino que en este foro lo conoceréis, que es Dolores Mosquera, que es una psicóloga que tiene su consulta en Coruña. Ella me ayudó mucho, me pasó mucha bibliografía, me orientó, no es que quedásemos mucho ni nada, yo fui una vez a verla allí a Coruña y luego estuvimos en contacto por mail, pero digamos que sí que me orientó mucho sobre cómo abordar el tema. Entonces, lo que sí que hice fue cuando tenía una versión definitiva de guión, antes de rodar le mandé el guión, que ya no había leído un guión de una película de ficción previamente, porque esto era nuevo para ella, pero sí que se lo pasé un poco para, bueno, pues digamos como para tener su ok de, bueno, esto me parece que sí, que retrata, o sea, yo quería hacer un retrato riguroso de ello, entonces para mí era importante lo que dijese Dolores, entonces ya lo leyó y me dijo que sí, que le había parecido que era riguroso lo que se planteaba, que no había discordancias importantes ni nada que le llamase la atención, y luego ya sí que le pasé la película más adelante y de hecho me consta que la utiliza de vez en cuando en algunas ponencias o cosas que... O sea, que podríamos decir que al final has conseguido que una película que a lo mejor una vez dejó de ser un documental, solo era una película, has conseguido a lo mejor tener el efecto del documental, que era visibilizar la enfermedad mental haciéndolo de otra manera. Has conseguido potenciar ese efecto. Sí, de hecho, eso lo hemos hablado bastante también en charlas de este tipo, que al final, lamentablemente es así, ¿no? El público digamos, engancha más por la ficción que por el documental. O sea, no, la gente prefiere ir al cine a ver una película de ficción que ir al cine a ver una película documental. Entonces, muchas veces nos han dicho, menos mal que no hicisteis el documental, porque si hubiese hecho el documental igual pues hubiese pasado por tele y no hubiese tenido la vida que ha tenido la película, que tampoco es que sea una locura, no ha sido una película ni taquillera ni comercial, pero bueno, sí ha tenido cierta repercusión y se ha visto, igual si hubiese sido un documental, pues hubiese tenido la 10ª parte. Quizá no ha tenido mucha repercusión ni mucha taquilla, pero ha tenido un objetivo mucho más importante. Sí, un objetivo mucho más importante claro. en este caso. Sí. No te lo digo para el mundo del cine ni vosotros como trabajadores, pero habéis contado una historia muy importante que había que contar. Me gustaría hablar rápidamente del final de la película. Tengo el último clip preparado, es cómo termina la película. La película termina así y tú te quedas con cara de... Bueno, ¿y ahora qué? Supongo que estaba también intencionado. No sé si se verá el vídeo. Da problemas hoy el ordenador. Este es terrible, ¿no? Yo creo al final, que no. ¿dónde está lo positivo de todo esto? Sé que lo tiene, pero me gustaría que explicaras el final porque sé que tiene una parte muy positiva. Aunque acabe así, de triste. Yo creo que no. A ver, claro, acabas una película con el personaje protagonista llorando a moco tendido y nadie te va a decir que es un happy end, ¿no? Pero para mí sí lo es. El final es abierto y como final abierto que es, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Entonces ha habido desde gente que ha dicho, he leído críticas que decían, joder, el director deja a la protagonista tirada en una cuneta llorando, no sé qué y tal. Bueno, como final abierto que es, se puede interpretar de esa manera, pero para mí no era esa la intención ni muchísimo menos. Bueno, lo primero, la película pretende ser esta cosa que los yankees llaman un slice of life, o sea, como una rodaja de la vida de alguien, ¿no? No pretende tener un arranque, un desarrollo y un final, sino es como si nos metiésemos en plan un poco más voyeur a ver pues un tiempo de la vida de una persona, que no sabes muy bien cómo empieza ni cómo acaba. La cosa es que el llanto en el final de la película no es nada inocente y entonces los espectadores más atentos de la peli se han dado cuenta de que es el único momento de la peli en el que ella llora de verdad, consiguiendo expresar una emoción por ella misma. En los otros momentos de la peli en los que ella ha podido llorar siempre ha sido siempre están mediatizados porque se ha cortado o se ha quemado, o sea, siempre relacionados con el tema de la autolesión.
Y este es el único momento de la película en la que ella realmente consigue romperse sin necesidad de recurrir a nada de eso. Es como, digamos, la catarsis más genuina que tiene el personaje en toda la película, ¿no? Es que donde de verdad ella, bueno, porque está en una situación bastante jodida, ¿no? Entonces, pero para mí es el momento en el que ella se da cuenta, por fin, de esa situación jodida en la que está, y para mí de ahí solo puede ir hacia adelante. O sea, para mí ella toma conciencia de eso que ha estado, digamos, guiándola mucho tiempo o dominándola mucho tiempo sin ella conseguir llevar las riendas, y a partir de ese momento para mí es cuando ella realmente va a tener que hacer el ejercicio de empezar a tomar las riendas, porque ya es consciente del problema que tiene, ¿no? Entonces para mí ha sido un happy end, porque realmente uno de los, digamos que el lastre más grande que lleva ella, ahí es como que lo suelta. Pero es abierto y cada cual lo puede interpretar. Es como, sí, acaba con el principio del fin, podríamos decir, el comienzo de la recuperación, quizás, el ser consciente del problema. Que es el... Sí, o sea, ahora sí es como que a partir, para mí hay como un giro a partir de ahí en el personaje, que no lo seguimos, pero que tiene que ser tiene que ser hacia arriba. Son las 2, no le quiero robar más tiempo, bueno, ni a vosotros ni a Fernando, que se ha tenido que escapar del trabajo y tiene que volver. No sé si hay alguna pregunta rápida. Nadie en mi entorno ha manifestado padezco tal o cual cosa, o sea, nadie lo ha manifestado. Otra cosa es que ya no sé, digamos, más allá. Interesante a nivel dramático a la hora de escribir un guión, de decidir qué escenas, qué parte de la vida de la persona vas a mostrar. ¿Por qué resulta más atractivo el contar la parte del sufrimiento, la parte de que te has caído, te has tropezado, estás tirando el suelo, estás sufriendo, y no la parte de que te has levantado y sales y llevas una vida nueva, ¿no? Y como resurgir de las cenizas? ¿Por qué te parece más interesante a nivel dramático, para captar la atención del espectador, el mostrar el sufrimiento y no mostrar la parte feliz o la parte de recuperación, de resurgimiento, de crecimiento? Bueno, es que yo discrepo un tanto en que el espectador enganche más con el sufrimiento. O sea, vamos, de hecho, la taquilla que ha hecho mi película te demostrará que la gente no quiere ir al cine a ver... la gente no quiere ir al cine a sufrir. La gente, y hablo de gente generalizando muchísimo, como esta cosa del público masivo o lo que sea, ¿no? El público masivo prefiere ir a ver 8 apellidos vascos y a reírse y a, o sea, digamos, asociar el cine con un entretenimiento o con, bueno, hacer la tarde completa, ¿no? Compro las palomitas, como mientras veo una peli y luego charlamos, nos tomamos una cerveza. A mí me interesa, y te hablo de lo que me interesa a mí me interesa tener una experiencia diferente como espectador con el cine, y me interesa, digamos, conectar con cosas que igual no controlo del todo. Pueden estar en mi entorno cercano, pero no acabo de controlarla. O sea, yo puedo tener cerca a alguien que padece un trastorno límite de la personalidad, y me consta que mucha gente que ha visto la película me ha dicho, yo tenía gente pero no acababa de saber o de tal. Y a mí lo que me interesaba de esta película era una cosa que tiene que ver cómo se relaciona esa persona con diferentes personas y en diferentes contextos. O sea, cómo es esa persona en su contexto. Aparte que para nada, porque por ejemplo, como bien decía él, hay toda una parte de la trama que tiene que ver con su trabajo. Ella trabaja conduciendo una ambulancia, que es oxígeno puro para ella, porque es donde se siente bien, haciendo, digamos, ayudando a los demás. Entonces, la película se mueve en un equilibrio entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que el sufrimiento está ahí, y yo creo que no está mal mostrarlo, en el sentido de que el imaginario colectivo al final se alimenta de las cosas que vemos también en la pantalla. Si las pantallas las dejamos solo para que todo sea chipirifláutico y comedia y no sé qué, estamos limitando mucho la capacidad del cine como herramienta de conocimiento, ¿no? O sea, para mí el cine es una herramienta de conocimiento y también de aprendizaje, porque yo cuando empiezo a interesarme por el tema del trastorno límite de la personalidad, yo no conozco el tema prácticamente. O sea, he leído alguna cosa, entonces me meto a hacer una investigación y una documentación y un tal, que me lleva varios años, y empiezo a aprender del tema, y para mí es un vehículo de conocimiento, y de la misma manera pretendo
que la película, sin querer sentar cátedra sobre nada, porque no lo pretende, porque no tiene un mensaje, no tiene una moraleja, no tiene nada, pero sí que de alguna manera ponga un punto de atención sobre algo que la gente pueda decir, ah, pues hay gente que lo pasa mal de esta manera, ¿no? Y igual no estamos comportándonos de manera justa con ellos, ¿no? Porque tienen un problema y nosotros nos estamos comportando como pensando que esta persona es caprichosa o esta persona no, y no es ese el problema, o sea, el problema es algo mucho más amplio, ¿no? Entonces, como creo en el cine como esa herramienta, creo que tiene que haber de todo, que no todo puede ser liviano, ¿no? O sea, que si hay cosas que tienen peso y tienen, pues hay que asumirlo e intentar trasladarlo también a la pantalla. No sé si te he respondido, ¿no? Pero... Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por tu tiempo y suerte en tus siguientes proyectos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a la clausura de las jornadas. 3 preguntas en el bloque de Laura que nos faltaban, vamos a dar un poquito de tiempo y luego pasamos a la clausura. Muchas gracias. El empoderamiento, sí, pero yo desde todo el trabajo que hacemos de nuestra asociación tiene una doble moral y esta doble moral quisiera sintetizar, pero yo les puedo decir que desde el 11 de octubre de 1997 las asociaciones, por lo menos la nuestra, nos sentimos muy felices las familias porque por primera vez se podía hacer la manifestación del Día de Salud Mental. Han sido 15 años consecutivos en los que desde Neptuno, andando y hasta la Puerta del Sol hemos podido leer el manifiesto que nunca Gobernación nos abrió las puertas. Pero a pesar de ello nos sentíamos contentos con que llegara ese día. El 11 de enero del 2011, por fin, Gobernación abrió la puerta, se nos dio ocasión de leer un precioso manifiesto y en el mes de febrero... Te ruego brevedad, por sí, favor. no, perdónenme, pero es que luego no tenemos en todo el año, y esto sí es importante, porque la doble moral, si estamos hablando de la estima, no se puede permitir. Yo quisiera, con mi experiencia, aportarlo. Voy a ser breve todo lo que pueda. Esto fue en enero del 2011. En febrero, la Comunidad de Madrid seguía en sus programas de viajes en letra mayúscula, enfermos mentales no. Pero lo que a mí me ha colmado bastante es que el año pasado se prohibiera la manifestación y se nos dijera personalmente a mi compañera que ese año pasado no se celebraba porque daba muy mala imagen a Europa. Entonces, ¿de qué estamos aquí hablando? ¿Y por qué el año pasado nos recluyen? Yo ya digo guetos, pero esa palabra es mía, no es que lo sea realmente, por un marco muy importante que sea el matadero de Legazpi, y este año se repite la historia, y una suelta de globos. No, queremos que se nos, como han dicho, hay que visualizarlos, queremos que nuestros hijos se nos vean. Y lo que me parece impensable es que una mala fama, o sea, damos una mala imagen a Europa. ¿Por qué entonces se permiten las manifestaciones? Trabajando profundamente para que no salga adelante, tal como está redactado, el proyecto de ley sobre la reforma del Código Penal. Creedme que hemos informado exhaustivamente a los señores diputados y que uno de los grupos políticos ha presentado una proposición no de ley, y perdonad la expresión, calcada de nuestra proposición, es decir, que la han cogido nuestra para sacarla, y todos los grupos estaban de acuerdo, lo cual significa que las enmiendas deberían ir en el sentido de que no prosperara dicho texto. Hemos traído a un experto mundial en derecho y en defensa de las personas con enfermedad mental y sus derechos de la ONU, y seguimos trabajando hasta que haya una discusión que con el problema del señor Gallardón pues está ahí en el aire. Nosotros esperamos que el término peligrosidad desaparezca, pero también que las medidas de seguridad sean adecuadas para las personas que tienen un trastorno mental. Como ya es muy tarde, os agradezco enormemente que hayáis estado aquí y queda clausurada estas jornadas del Día Mundial.